Universidad de Oviedo y director del Media Lab de la Universidad de Oviedo. Tiene 2 años de investigación y es socio fundador de 4 startups y es licenciatario del TEDx Gijón. Y la charla que nos va a presentar se titula Empatía. Adelante, Ramón. No te escuchamos, Ramón. Ahora sí, ¿verdad? Digo que ya empezamos así de frente, tiramos para adelante. Bueno, pues, en primer lugar, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a Innovasturias y a Meta Industry. Y gracias, Juan Carlos. Yo creo que la mejor manera de contaros así, a lo mejor en 5 o 10 minutos, mi punto de vista es con una pequeña presentación que haga más agradable el discurso y no estar viéndome la cara, así que tampoco. Entonces, lo que voy a intentar hacer es a ver si puedo compartir. Tienes habilitada, sí, la función de compartir pantalla, cuando quieras. Sí, decirme si veis el título de la charla, ¿sí? Lo vemos. Vale. Se llama, si quisiera que os llevaseis algo de lo que quiero contar, yo creo que es esa palabra, empatía. Empatía puede ser la respuesta a cualquier pregunta que hagamos ahora mismo a nivel de educación y liderazgo, ¿vale? Y lo que os voy a contar a partir de ahora es justificar esta respuesta, ¿no? Pero me parece bastante concisa y bastante acertada y sobre todo también abierta a debate después, ¿eh? Mirad, hace unos meses en un congreso hablábamos sobre mostrar a los estudiantes que tenemos ahora mismo en la universidad que sean conscientes de lo que valen, ¿no? De lo que valen desde el punto de vista de la empresa. Es decir, la empresa, ¿qué ven? ¿Qué buscan ellos, ¿no? Entonces, nosotros les decíamos que se podía resumir todo como una especie de fórmula, donde su valor es igual a C más H por A, ¿no? Y le decíamos, mira, la C es el conocimiento. Un conocimiento que, en lo que medianamente o poco sé, que es en la parte de la Escuela de Ingeniería, es muy bueno. O sea, la C tiene un conocimiento, bueno, aquí tenemos a una estudiante de electrónica y programando, y bueno, lo hacen fenomenalmente. Ese valor, o sea, las empresas valoran ese conocimiento. Las empresas valoran también que sepan saber hacer, ¿no? Y bueno, pues ahí Andrea está soldando una electrónica que antes la programó y ese saber hacer, pues también en la escuela es muy bueno, ¿eh? En la escuela, yo creo que sobre todo en los últimos años, no tanto a lo mejor cuando yo estudiábamos, que apenas teníamos horas de práctica, pero ahora es cierto que tanto las prácticas curriculares, las prácticas que se dan en la escuela, como las prácticas que se pueden realizar en empresas con una creciente colaboración con ellas, pues cada vez es mejor, ¿no? Con lo cual, las empresas también valoran estas habilidades. Y por último está la actitud, que además multiplica al conocimiento y a las habilidades, ¿no? Y cuando decimos actitud, bueno, ahí de nuevo Andrea está, bueno, pues como voluntaria en uno de los proyectos de Media Lab de superhéroes, pues diseñando y fabricando prótesis personalizadas para niños con alguna amputación. O cuando hay que decirle, oye Andrea, cógete ahora mismo un Guppy que hay que marchar a un colegio a instalar unos sensores y coge y sin decirte, oye, sin buscarte una excusa te van y para allá, ¿no? Ese tipo de actitud. En aquel congreso, y como imagino que la mayoría de los oyentes son del mundo empresarial, también mostrábamos un poco queríamos enseñar a las empresas qué opinan los estudiantes de último año, ¿no? Entonces hicimos una muestra de unos 50 alumnos y les preguntamos que ordenasen qué es lo que buscan los estudiantes en la empresa, ¿no? Es cierto que a lo mejor ahora vemos titulares de falta de talento o búsqueda de talento, atracción de talento, tenemos el talento ahí como muy encima de la mesa. Entonces, no estaba de más que preguntar a los estudiantes, oye, ¿qué os atrae a vosotros de una empresa, ¿no? ¿Qué buscáis en la empresa? Entonces, les pedimos que ordenaran esto puntuándolo de 1 a 6, ¿no? 6 es la máxima nota y el resultado es este, ¿no? Al final,
esta muestra de 50 estudiantes de último año, que bueno, a lo mejor no es significativa, pero bueno, son 50 respuestas. 50 estudiantes universitarios en Asturias que el año que viene están buscando trabajo, ¿no? Y lo que más valoraban era el ambiente de trabajo. Y eso también creo que es una de las cosas que es importante que las empresas sepan, ¿no? Bueno, después los salarios, que en lo que trabajasen tuviese relación con los estudios que han realizado, luego cierta flexibilidad laboral, el lugar de trabajo ya veis que es de lo que menos les importaba, y que luego que la empresa tuviese cierto tipo de responsabilidad, a mí me sorprendió, pero bueno, era lo que menos, responsabilidad social me estoy refiriendo, pues era lo que menos valoraban, ¿no? Me quedo con lo del ambiente, ¿no? Que el ambiente de trabajo sea sano, distendido, ¿no? Anita Woolley es profesora de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh. Hace unos 10 años, con unos colegas del MIT, tuvo una intuición. Ella pensaba que, de la misma manera que se utilizaba el coeficiente intelectual para medir la inteligencia de las personas, pues se podía medir de alguna manera, creía que existía una especie de indicador, medidor de coeficiente intelectual de grupos. Hizo un experimento junto a 700 personas, las dividió en grupos de 2, de 5 personas y las puso a realizar durante 8 horas un día, cabrón agotados, durante 8 horas un día distintos tipos de trabajos. Trabajos que implicaban pues, actividades de brainstorming, resolver puzzles, actividades visuales, resolver diferentes tipos de tareas. Ella trataba de llegar a la conclusión de que existe un coeficiente intelectual de grupo. Pensar ahora mismo lo interesante que sería tener un buen grupo de gente que resuelva cualquier tipo de tarea, ¿no? Y estoy pensando ya en la empresa. Pues llegó a unas conclusiones asombrosas. Primero, certificó la hipótesis que tenía de que existe un coeficiente intelectual de grupo y que depende de 3 cosas. La primera cosa que se dio cuenta es que cuanta más empatía había en un grupo, mejores resultados obtenía. Utilizaba ciertos test para medir la empatía, está todo como científicamente demostrado que hay una serie de test que te miden la empatía, pues utilizaba los valores obtenidos en esos test. La segunda característica era el respeto que tenía el grupo a la hora de respetar los turnos de participación de los miembros del grupo, es decir, no había una autoridad en el grupo. Y por último, se dio cuenta que cuantas más mujeres había en el grupo, mejor resultados obtenía. Es cierto que en un análisis posterior llegó a vincular el número de mujeres con la parte de empatía porque las mujeres obtenían mayores resultados en esos test de empatía, ¿no? La semana pasada pues, celebrábamos el Día Mundial de la Mujer y la Chica en la Ciencia y la Tecnología. Solo 1 de cada 4 estudiantes en ingeniería son chicas, ¿no? Y está demostrado que la participación de chicas en grupos de trabajo se obtienen mejores indicadores de resolución de tareas complejas, ¿no? Y hablando de complejidad, en esta última parte quisiera destacar, volver a subrayar lo que muchas veces estamos escuchando. Estamos pasando de un mundo complicado a uno complejo, ¿no? Construir un reloj es complicado,
pero de una manera analítica podemos separar cada una de las piezas, entenderlas perfectamente, crear, como siempre nos enseñaron, un diagrama de tareas, una planificación y resolverlo, ¿no? Y podríamos construir un reloj. Podríamos construir de la misma manera un puente, como llevamos haciendo mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, últimamente vivimos en un tiempo complejo, no tan complicado, y es importante la diferencia, ¿no? Y la complejidad significa que las tareas se nos pueden, la planificación se nos cae. La planificación se nos cae pues porque ha subido de repente el precio de la electricidad un montón, o porque hay una pandemia, o porque, no lo sé, puede haber una guerra, o porque está subiendo el nivel del mar, o porque en los próximos 20 años se va a duplicar la población en ciertos países de África. O sea, y la interconexión que tenemos ahora mismo de comunicación de redes hace que una pequeña noticia en el otro extremo del mundo pues tenga implicaciones. Y esa complejidad, una de las gracias que tiene es que no se puede resolver con planificación, sino con estrategia, ¿no? Y volvemos un poco a lo mismo de cómo un grupo puede enfrentarse a una estrategia a la hora de realizar tareas, ¿no? Frente a este mundo complejo, no predecible, Margaret Heffernan, profesora de la Universidad de Bath y de Economía, nos plantea pues, una serie de soluciones, ¿no? De soluciones, de manera de llevar, ¿no? De maneras de ser robusto. Margaret tiene un libro que se llama el Uncharted, que es una maravilla, recomiendo a todo el mundo interesado en cómo afrontar estos años de complejidad, ¿no? Ella dice que habría que tener cinco cosillas, ¿no? Que habría que estar, primero la formación, estar preparado, crear coalición, la cooperación, la imaginación, los experimentos y ser valiente, ¿no? En la edad de lo impredecible son tremendas fuentes de resiliencia y fortaleza, ¿no? Entonces, bueno, pillando estas 5 cosillas que nos dice Margaret Heffernan de cómo prepararse, cómo liderar el futuro, quisiera poneros unos ejemplos y para ello me voy a lo que conozco, que es el Media Lab de la Universidad de Oviedo, donde ponemos un poco en práctica estas 5 cosillas, ¿no? El conocimiento, como os decía antes, al menos en lo que se refiere a la parte de las escuelas industriales, recibimos una muy buena formación, pero es cierto que hay cosas como ciertas habilidades blandas que no se trabajan en el currículum, que son necesarias y que demanda la industria. Pues aquí todos los viernes, por ejemplo, en Media Lab, todos los residentes, ahí tenéis a un grupo de ellos, pues trabaja este tipo de habilidades blandas. Como veis, ahí no hay profesor ni nada, son los propios residentes los que preparan las formaciones. Esta es de la semana pasada, concretamente de Canva, para aprender a hacer infografías y comunicación gráfica. La siguiente es la imaginación, ¿no? el imaginarse, la creatividad. Bueno, pues tenéis aquí un pequeño ejemplo de cómo mezclamos muchas veces tecnología y arte para construir mosaicos como este que veis aquí, que adorna la entrada del Media Lab en el edificio polivalente del campus de Gijón. Ahí estamos. Experimentamos continuamente, muchas veces sin saber qué consecuencias puede tener, pero nos enseña mucho de cómo es el mundo. Aquí estamos aprovechando residuos de impresión 3D para crear llaveros. La coalición es muy importante. Aquí tenéis una imagen de una de las reuniones como la que vamos a tener hoy miércoles por la tarde del grupo de Internet de las Cosas, donde apenas estoy viendo en la foto, 2 estudiantes universitarios, el resto son todo personas interesadas en aprender, en enredar, en compartir temas relacionados con Internet de las Cosas. Cada 15 días ahí nos unimos en Media Lab. Y por último, la valentía. Busqué esta foto en la que instalando estaciones meteorológicas, pues bueno, pues a veces nos tenemos que subir a una escalera 2 pisos o tenemos que tirarnos por el suelo para deslizarnos a través de un puente y colocar un sensor.
y es más bien, bueno, es anecdótica la foto, pero es más bien quiero subrayar el hecho de que no me paro mucho tiempo a dudar si tengo que hacer las cosas porque son necesarias actuar y actuar ya, ¿no? Empatía al final, ¿no? Como veis, ya termino la exposición. Es la palabra, es lo que me gustaría que cuidáramos, que practicásemos y que sacásemos un poco en claro con mi participación hoy. Nada más, muchas gracias. Gracias, gracias Ramón. La verdad es que, bueno, sí, podemos decir que Ramón predica con el ejemplo. Ayer mismo yo estuve personalmente en el Media Lab y la verdad es que allí se respira buen ambiente y desde luego que Ramón destila empatía entre toda la gente que está allí y también entre ellos mismos. Pero bueno, luego hablaremos quizás en el turno de debate. Vamos a la siguiente ponencia de Enrique Loredo. Enrique es doctor en Dirección de Empresas y profesor del área de Organización de Empresas de la Universidad de Oviedo. Y dentro de sus áreas de interés está la dirección estratégica, la innovación, la creación de empresas y el sector eléctrico. Y lleva 23 años desarrollando las jornadas de proyectos empresariales universitarios. La ponencia que nos va a presentar se titula La industria según, para y con los jóvenes. Adelante, Enrique. Muy bien, gracias. Activé el micrófono, ¿se me escucha bien? Sí, sí, perfectamente. Voy a compartir pantalla. Un momento. Vale, ¿estáis viendo la presentación? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues gracias también por mi parte a los organizadores por invitarme a estar en esta jornada en la que yo voy a intentar abordar el punto de vista de los jóvenes en este reto de incorporación a la industria. Por eso el título es La industria según, para y con los jóvenes. Empezaré hablando unos minutos, 2-3 minutos de la perspectiva de los jóvenes, porque no tenemos que olvidar que en un mercado en el que tiene que ponerse en relación el empleador, la industria, con el que busca empleo, el titulado, ya sea de la universidad o de otros niveles formativos, pues tiene que haber una conexión, ¿vale? Entonces, normalmente yo soy economista, los economistas durante muchos años, diría cientos de años, nos movimos suponiendo que las decisiones que adoptamos las personas, las adoptamos aplicando una racionalidad sobre una información que tenemos en un momento dado. Entonces yo cuando busco trabajo, veo las opciones, analizo esas opciones desde el punto de vista racional y trato de incorporarme a aquellas empresas que me dan una mejor perspectiva a largo plazo, un mejor salario a corto plazo, lo que a mí me interesa en función de mi utilidad en ese momento. ¿Vale? La verdad es que en los últimos años la economía ha cambiado mucho y ha cuestionado ese supuesto básico de que las decisiones de los humanos son racionales, porque la economía ha sido en cierta medida invadida mucho desde el ámbito de la psicología, ¿vale? Y de hecho, si miramos los premios Nobel que ha habido en economía en los últimos años, pues vemos que no hay tantos economistas, hay muchos matemáticos y hay también psicólogos, ¿vale? Aquí tenemos quizá el caso más famoso que hace 20 años exactamente, Kahneman fue premio Nobel precisamente por poner sobre la mesa esa idea, que las decisiones no son racionales, que tenemos límites en la racionalidad y que además tenemos sesgos al interpretar las cosas. Y eso tenemos que tenerlo claro. Sí. Enrique, perdóname una cosa, porque me da la impresión, nosotros en la pantalla estamos viendo como la presentación del PowerPoint, pero estamos viendo nada más que la primera página. Vale, pues no, pues me da la perdona, impresión. pues eso fue que se quedó colgado en algún momento. Vuelvo para atrás, la vuelvo a abrir. Vale. O sea, nosotros no la vemos extendida la Vale, pantalla. vale. Sí, no sé por qué, pues yo sí la tenía, perdonad, ¿eh? Disculpad que vuelvo a hacer lo mismo. A ver. Te seguimos bien, ¿eh? No, Vale, bueno, en todo caso, si no tenemos la presentación, pues tampoco se va a mirar. Pero me daba la impresión de, porque se veían las diapositivas a un lado y vale, pues eso fue que por algún motivo no se cargó bien. A ver si ahora...
¿Ahora veis yo otra creo- diapositiva? ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Bueno, Perfecto. pues estábamos con Kahneman, que como os dije fue un premio Nobel de economía, aunque él es psicólogo, y él, su principal reconocimiento por parte de la Fundación Nobel es porque introdujo los sesgos que tenemos a la hora de tomar decisiones. Vale, pues eso, quiero llevar esa idea al ámbito de la industria. ¿Cómo ven nuestros jóvenes, cuál es la perspectiva de la industria según esos futuros empleados? Bueno, pues ellos, cuando piensan en Asturias, voy a situarme en Asturias, pues piensan en industria, pues piensan en gran industria siderúrgica y se imaginan esto, ¿no? Y cuando tienen que pensar en buscar trabajo, esa perspectiva que tenían de la gran fábrica de en su momento de Sidesa, ahora Arcelor, pues la comparan con esto, porque no olvidemos que todos los años a la EPI vienen las grandes consultoras a captar talento y entonces les están proponiendo, ¿tú quieres trabajar aquí o quieres trabajar en el piso 40 en el sitio más emblemático de Madrid, de Londres o donde sea? Bueno, pues eso tiene que ayudarnos a entender que la decisión está sesgada, ¿eh? Está sesgada, vale. Igualmente, bueno, y esas grandes consultoras, pues todas vienen a la escuela, a esta y a otras escuelas de ingeniería, y muchas veces se llevan el mejor talento para otro sitio. Igualmente, en el imaginario de los jóvenes, si estamos pensando en dónde quieres trabajar, pues si les dicen, pues yo quiero trabajar en una empresa eléctrica, se pueden imaginar esto. Y esto tiene que competir con esta otra imagen que los jóvenes tienen y ven de startups nacientes en las cuales hay una cultura distinta, una forma, un ambiente que mencionaba Ramón Rubio distinto, ¿vale? Entonces eso explica cómo ven los jóvenes a la industria. Realmente esa percepción que tienen de la industria, como decía, está sesgada, no está basada en un análisis racional con toda la información disponible, porque indudablemente la industria, al menos hasta ahora, ha ofertado mejores salarios, más estabilidad y muchas veces carreras profesionales mejores que el ámbito de los servicios. Eso quiere decir que la industria quizá no se está vendiendo bien como empleador porque durante muchos años no lo necesitó. Durante muchos años era el anhelo de trabajo de los jóvenes y ahora quizá no lo sea tanto. El mundo, no solo España, no solo Asturias, se está terciarizando de manera acelerada. Eso es un hecho económico incuestionable. Lo que ocurre es que si ese hecho viene reforzado porque no es capaz de atraer talento, no es capaz de atraer a las mejores personas que salen de los centros formativos, pues entonces se irá quedando aún más atrás. Cuando la realidad, si les explicásemos bien a los jóvenes qué es la industria, ahora mismo tendría que estar pasando quizá el fenómeno contrario, ¿vale? Igual que en el siglo XIX había montañas de personas yendo de la costa este hacia la fiebre del oro o la conquista del oeste en Estados Unidos, pues yo creo que tendría que estar pasando lo mismo respecto a la industria. Los jóvenes tendrían, si aplicamos la racionalidad, tendrían que querer trabajar más en la industria, tendrían que pelear más por trabajarse en la industria, por las cosas que he dicho antes en términos de carrera profesional hasta ahora y de estabilidad en el empleo, y también porque ahora a corto plazo en el ámbito de la industria se están abriendo una serie de problemas o se tiene que enfrentar a una serie de retos que hacen que estar ahí desde el punto de vista profesional tiene que ser en sí mismo gratificante, ¿vale? Creo que es algo transversal a todos los ámbitos industriales, pero centrándome en el que quizá conozco un poco más, que es el ámbito eléctrico, energético, diría que estamos en un sector, en una industria en la cual en los próximos 20 años se están abriendo unos retos descomunales, unos retos de esos de generación, ¿vale? El reto de la descarbonización que afecta a todos en el ámbito energético, pues por sí mismo ya está claro que es un reto ya en tamaño de quimera. El reto de la digitalización, que también es de todos, pues en ese campo, pues vemos que, por ejemplo, con el tema de las redes inteligentes, pues va a cambiar totalmente la forma, o está cambiando ya totalmente la forma en la que está pensado el sector.
Y en ese ámbito, pero también en otros, pues por ejemplo, en otros sectores propiciados por desarrollos tecnológicos como la fabricación aditiva, vamos a un mundo también mucho más descentralizado, un mundo en el que efectivamente mucha concentración, integración de las empresas hacia grupos mayores, pero a la vez también un fenómeno de externalización, innovación colaborativa. Y en el ámbito energético o eléctrico que os mencionaba antes, pues sin duda ninguna hacia una forma de producción de energía mucho más descentralizada, con muchísimos más agentes, más complejo, ¿vale? Entonces, claro, yo comprendo que si fuese joven, a mí me gustaría estar experimentando esos retos que alguna vez puedes llegar a contar a tus nietos. Es decir, yo fui partícipe de... Igual que hubo gente que fue partícipe o generaciones que fueron partícipes de hacer grandes transformaciones pues, en los años 50, 60 en España, por poner algo en el ámbito industrial, o hace exactamente 100 años, en los años 20 del siglo XX, vivieron épocas. Y en la industria ahora va a haber una época de esas que va a marcar un antes y un después. Y creo que como estudiante, percibir que hay un momento puede hacer que cambie tu perspectiva de esa rama de actividad de cara a buscar trabajo, de cara a buscar una profesión. Porque dentro de esos retos, indudablemente, hay oportunidades. Y para encarar el último punto de la industria con los jóvenes, quería poner sobre la mesa algunas cuestiones que creo que son relevantes desde el punto de vista de la industria, aunque también de la universidad, ¿vale? Para transmitir, ser capaces entre todos, entre las dos partes, transmitir a los jóvenes lo que es realmente trabajar en la industria, ¿vale? Porque, bien, muchos jóvenes quieren ser probadores de videojuegos, ¿vale? Pues ese es probablemente el trabajo que puedan tener en otro ámbito, ¿no? O quieren, como dije antes, o se ven fascinados por trabajar en una empresa consultora, que es un trabajo indudablemente en el que hay un aprendizaje muy fuerte al principio, pero en el que también hay mucho agotamiento por el propio tipo de actividad y cómo están organizados los equipos y las carreras profesionales. Vale. Pero volviendo a lo que trataba de decir, pues si a mí me diesen a elegir hace 25 años, hubiese tenido esa oportunidad entre trabajar en esa planta 40 en la Torre Picasso, donde sea en Madrid, o participar desarrollando un proyecto de una gran instalación hidráulica de bombeo que van a proliferar por Asturias en los próximos años, pues yo hubiese preferido poder decir, yo estuve ahí, yo participé ahí. En el almacenamiento energético, en problemas complejísimos de tipo logístico que a veces representan el desarrollo de las infraestructuras o en lo que sea, ¿vale? En definitiva, creo que tenemos que ser capaces, entre las dos partes, industria y universidad, de contar la verdad, de hacer que la decisión de búsqueda de empleo sea racional y basada más en las perspectivas a largo plazo que pueden tener los estudiantes y no simplemente llevarlos a una toma de decisiones muchas veces con escasa información o con muchos sesgos. Bien. Creo que tanto universidad como empresa tenemos mucho que decir aquí. Tomo una noticia de hace unos años, cuando Pedro Luis Fernández, presidente de GAMP, era a la vez presidente de FADE, pues estuvo aquí en la Escuela Politécnica dando una charla y dejó un titular de esos que quedan para la prensa que creo que tiene bastante enjundia. Algo hacemos mal si un ingeniero becario cobra menos que una empleada del hogar, con todo el respeto para los empleados del hogar. Pero realmente eso está pasando en nuestro entorno. Eso está pasando y yo veo muchos estudiantes que acaban en nuestro centro y que al cabo de un tiempo dicen, mira, con esta carrera profesional que me están afectando de entrada, pues yo prefiero irme a Madrid o prefiero irme a Londres o prefiero irme donde pueda tener unas perspectivas mejores. ¿Vale? Entonces, 4 o 5 cosas, 4 o 5 ideas para cerrar esas posibles mejoras que entre empresa y universidad debemos acometer para que la industria realmente sea ese Eldorado, esa oportunidad del oeste que los jóvenes deben ver porque va a ocurrir.
Primero, ofertar, como decía, unas carreras profesionales. Muchas veces en la industria no están acostumbrados a que sea así. Están acostumbrados a ser un empleador deseado de mano, mientras que en el ámbito de los servicios, en el ámbito de la consultoría que decíamos antes, tienen mucho mejor vendido el mensaje de cuál es la carrera profesional que te espera si vas a venir aquí. El segundo, que es un tema que ya mencionó Ramón con todo el acierto y que creo que va a ser desarrollado después también, pues tiene que ver con el talento femenino. La industria tiene como reto, tiene que darse cuenta que las mujeres tienen que ser una parte muy relevante de los equipos que van a formar, tal como Ramón defendió. No solo mujeres, sino centrarse en un talento, en una captura o atracción de talento con un ámbito mucho más global. Creo que en nuestra región todavía tenemos un enfoque muy centrado en nosotros mismos, poco abierto hacia el exterior y pensando que esa atracción de talento no es necesaria. De hecho, estamos compitiendo así, estamos exportando talento, estamos mandando fuera muchísimas personas con mucha mayor intensidad que lo que las empresas lo están atrayendo hacia adentro. Soluciones que ya existen y que se están ensayando con mucho éxito, como antes también el caso de Ramón y el Media Lab lo ilustra, pues son las cátedras de empresa sectoriales, por tecnologías, por retos, es decir, cátedras que en el fondo articulen colaboraciones que visibilicen las oportunidades que la industria representa para el futuro estudiante en búsqueda de empleo, para el estudiante en futura búsqueda de empleo. ¿Vale? Entonces, las cátedras tienen que ser un elemento de muchas cosas, pero entre otras de visualización de una actividad económica que ahora mismo en el imaginario de los jóvenes, como veíamos al principio, no está en el ranking alto ni mucho menos. Otros programas de innovación abierta que se están haciendo por parte de las empresas tienen que también centrarse en los jóvenes. Ya hay ejemplos de proyectos pues, que se plantean retos empresariales. Eso hace que los jóvenes vean lo que tienen cerca y que realmente valoren esa posibilidad de trabajar en sitios donde antes ni se lo imaginaban. Y antes del inicio de la sesión hablábamos unos minutos los ponentes, algunos de los ponentes, y salió el tema de la formación dual. Evidentemente esto va a ser un caballo, un instrumento potencialmente muy útil para poner en conexión a la empresa con la universidad y también con la formación profesional, pero ahí veremos que las dificultades para poner en marcha una cosa que desde el punto de vista social son deseables, van a estar en las dos partes. Las dificultades para poner en marcha la formación dual van a estar en el ámbito educativo, pero también en el ámbito de la empresa. Por eso creo que es una labor, una tarea, esa de conseguir que la industria sea visible y atractiva para los jóvenes, que nos implica a los dos. No solo a la universidad, nos implica a la universidad sin duda, pero también al mundo de la empresa. Nada más, muchas gracias. Después podemos ampliar o discutir lo que proceda. Gracias, Enrique. La verdad es que justamente este tema de universidad-empresa, lo comentaba Beatriz ayer en la jornada de ayer, trajo cierta controversia esta relación y bueno, supongo que luego tendremos tiempo a hablar un poco también de este tema. Vamos a pasar a la siguiente ponencia de José Antonio Vega Serrano, que es licenciado en Geografía e Historia, especialista universitario en aprendizaje permanente, emprendimiento y metodologías activas, y también maestro de educación primaria que lleva 30 años trabajando en el campo de la educación y en la orientación emprendedora. Es autor de libros, estudios y proyectos sobre la determinación de competencias y formación emprendedora y ha participado en la elaboración del diseño curricular de materias de iniciación profesional. Y en 2016 realizó un estudio sobre la situación, junto con Iván Diego, sobre la situación de la educación para el emprendimiento, publicado por el Ministerio de Educación de España, y ha dirigido cursos y seminarios relacionados con la educación emprendedora en España y también en América Latina. Y desde hace ya 22 años trabaja en la Ciudad Tecnológica Banalón, empresa pública de Asturias, como director del área de transferencias. El título de la ponencia que nos va a presentar
es el liderazgo a través de la inteligencia colectiva. Bueno, un tema, por cierto, que ya de alguna forma se salió comentado también por Ramón Rubio. Prácticas de metodologías activas en la formación profesional. Adelante, José Antonio. Gracias, Juan Carlos, y gracias a Innovaciones en las Jornadas por entender que os podíamos comentar alguna cosa de Esteban Galón. Bueno, a mí me gusta decir, o tengo fama de que vengo del futuro y que cuento cosas que luego se cumplen. Y digo que vengo del futuro en este caso porque me incorporé justo a las 10 en punto, porque estaba haciendo, Beatriz García lo sabía, que hoy tenía un compromiso en un instituto con estudiantes de primero de bachillerato que os llegarán a la universidad a grados dentro de 2 años, ¿no? Y aparecieron un montón de cosas en esta mañana, yo estaba sonriendo porque yo les hablé a los chavales de bachillerato de empatía, de muchísima empatía, y como estábamos utilizando una clase de filosofía, aproveché para que el tutor les lanzase un reto como potenciales filósofos a discutir si querían, en esta vida, si querían ser felices o ganar dinero. Más de la mitad dijeron que querían ganar dinero. Y como muchos de ellos dudaban, dije, pues si vuestro objetivo en la vida es ganar dinero, es mejor que os vayáis a hacer un ciclo formativo de grado superior, y retomo lo que Enrique lo planteaba de esa cuestión extraña que ocurre en nuestro país, que a veces los egresados universitarios pues tienen salarios bajos, ¿no? Bueno, de esto podría hablaros un montón de cosas, pero básicamente quería compartiros un poco el por qué cuando nosotros recibimos la invitación para hablar de liderazgo, rápidamente yo dije, nosotros trabajamos hasta formación profesional, y hasta formación profesional el liderazgo es algo que se trabaja de manera transversal, pero no de manera individual, ¿no? Y la idea es un poco contaros lo que estamos haciendo, vinculado, y hago un spoiler, como resumen a que lo necesario es que los estudiantes practiquen día a día, de lunes a viernes, antes de llegar a la universidad, esa inteligencia colectiva. Voy a ver si intento compartir, creo que está aquí. A ver si ahora lo tengo, y espero que no me ocurra lo mismo que... ¿la estáis viendo ahora completa? Ahora sí, ahora sí. Vale, me pasa que fui un poco atrás. Bueno, voy hacia atrás. Bueno, nada, básicamente, como muy dijo Juan Carlos, yo llevo 22 años en Banlalón. A mí siempre me gusta decir, cuando nos invitan a las jornadas, que yo soy uno más de los 18, de las 18 personas que estamos en Banlalón en este momento. Esta foto está hecha en el mes de diciembre. Y ahí los veis a todo el equipo. Juan Carlos nombró, además, por ejemplo, a mi compañero Iván Diego, que podría estar aquí comentando muchas de las cosas que estamos haciendo vinculadas a formación profesional en el ámbito europeo. Bueno, nosotros tenemos 2 líneas de trabajo, y en las 2 líneas están muy interrelacionadas. Trabajamos en educación emprendedora, desde educación infantil hasta formación profesional, con algunas colaboraciones cuando siempre nos invitan y participamos encantados, como por ejemplo el mes próximo que participaremos en las jornadas de empleo y empleabilidad del Campus de Humanidades en Oviedo, y luego trabajamos y ayudamos y acompañamos a las personas que tienen una idea a intentar ponerla en marcha, y además incluso les ofrecemos espacios físicos aquí en Langreo, donde tenemos la sede central, pero también en Mieres y en San Martín del Rey Aurelio. Una de las cosas que tiene que ver con la inteligencia colectiva es desestereotipar, y es algo que machaconamente decimos a los estudiantes, que la gente emprendedora monta empresa, pero eso lo hacen solo 2 de cada 10, que la gente emprendedora, y Enrique Loredo sabe mucho de eso, dedica parte de su tiempo libre al emprendimiento social, pero que el resto de los que vivimos en esta región o queremos trabajar, trabajaremos para empresas públicas o privadas, y deberíamos ya de ponernos la camiseta de hayan gente intraemprendedora, ¿no? Porque la gente intraemprendedora desarrolla proyectos y se plantea. No voy a hablaros mucho, pero simplemente que entendáis que desde educación infantil hasta formación profesional trabajamos proyectos anuales. Nos parece muy bien que todo lo que sea refuerzo, como esta semana de la industria, como la semana de la innovación, está ahí perfectamente, pero nosotros entendemos que capacidades y habilidades emprendedoras hay que trabajarlas en el aula desde septiembre hasta junio. Por eso están vinculadas siempre a materias, asignaturas.
Nosotros entendemos ya que los chavales de secundaria tienen capacidad para entender que se pueden hacer cosas en Asturias vinculadas a la innovación y la industria. Por eso hace un montón de años que tenemos en marcha el proyecto Petit, en el que se plantean trabajar en pequeños grupos y utilizando Design Thinking son capaces de, como muy bien decía Ramón, buscar empatía absoluta con el encargo que se les hace o el reto, plantear prototipo y en ese caso presentarlo en una jornada final de curso en la que además tienen que intentar aprobar la asignatura. No voy a perder tiempo, pero en el primer trimestre diseñan, en el segundo construyen y en el tercero lanzan, prototipan y desarrollan. En el fondo también somos conscientes de que estamos ayudando a hacer una orientación vinculada al campo de científico, por poneros un ejemplo, y en el que las chicas tienen mucho que decir y aportar. Bueno, pues desde unas gafas vinculadas a realidad aumentada con los cacharros que puedan tener el instituto, pero que aparentemente funciona, o gente que hace propuestas y veis que hacen prototipos reales, porque ahí veis que en su momento pues la reina estuvo viendo proyectos vinculados con los estudiantes. La relación empresa-educación para nosotros es tan vital que desde hace años tenemos la red emprendedora en la que están participando más de 300 empresas, organismos e instituciones y en los que les planteamos apoyo y colaboración para acercarse a las aulas, como estáis haciendo pues, desde Gijón, Juan Carlos, en vuestro campus trabajando. Algunos de los ejemplos que este curso escolar estamos trabajando a través de la red emprendedora con centros educativos. Pues estamos haciendo retos con el Instituto Fernández Ballín y la Fundación Asturiana de la Energía para presentar unas maquetas, prototipos de energía eficiente. Estamos trabajando con el Clúster TIC de Asturias para el tema de relación empresa, que hemos elaborado una guía que Iván Diego está detrás de ella. Estamos realizando un reto con el Clúster de Industrias Audiovisuales de Asturias, con los empresarios de la Viana, es decir, acercamos la realidad del trabajo y en este caso específico de la industria pesada, pero también industria TIC y también industria creativa, y va un poco en esa línea. Ahí os pongo un ejemplo de una jornada que hicimos en el mes de noviembre en el que estaba el director del Cluster TIC, en el que estaba el director del CIN en el Entrego, uno de los espacios, el CIN de nanotecnología está ocupando los espacios que gestionamos en Banlalón y ahí está la coordinadora del Centro Integrado de Formación Profesional del CISLA. Como veis, las patas imprescindibles para desarrollar proyectos. Las capacidades y habilidades son necesarias también cuando la gente madura una empresa y viene a trabajar con nosotros, ¿vale? La gente cree que una empresa se madura, son números y cuentas, pero no, son muy importantes las capacidades personales. Bueno, esos son los espacios donde nosotros tenemos acción, pero nos he expuesto los 100 y pico institutos asturianos en los que estamos trabajando. Entonces, os cuento rápidamente algunas de las cosas que estamos haciendo en FP. Claro, podemos plantearnos que trabajamos acciones de liderazgo, porque con los estudiantes trabajamos cuestiones relacionadas con racionamiento, con creación, con toma de decisiones, con resolución de problemas y sentimientos, que son capacidades, habilidades y competencias que asociamos a quienes lideran proyectos. Pero claramente les explicamos a los chavales que no, que eso no es liderazgo, que eso es sencillamente inteligencia colectiva, que tenemos que practicar, porque la inmensa mayoría de los chavales que están y chicas que están en FP, salvo que den el salto al autoempleo y sean esos 2 de cada 10 que generen sus propios proyectos de empresa, trabajarán en una empresa pública y privada y no escogerán las personas con las que van a trabajar. Por lo tanto, tienen que familiarizarse con todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, la inteligencia surge cuando un conjunto de personas tienen que hacer cosas. Por eso, nosotros trabajamos de manera conjunta, en grupos y en gran grupo, todas las acciones que desarrollamos, ¿vale? Utilizamos con lógica metodologías activas de las que no os voy a hablar porque estáis trabajando, lo sé, además en primera persona de manera muy activa, no solo en las aulas, sino también en muchas de las empresas que ahí estáis, ¿no? Bueno, esta es una de las cosas que trabajamos con los estudiantes de formación profesional. Os lo he resumido, pero es un rápido test que se analicen y que decidan si detrás de la industria hay que tener capacidad, para trabajar en la industria hay que tener capacidad manipulativa, motriz, espacial, afectiva, intelectual, didáctica, artística y como veis también aparece el liderazgo, pero como una de ellas más. Si utilizásemos las habituales pulseritas que algunas personas llevamos cuando vamos a festivales de música y nos ponen, pues veréis que el liderazgo está ahí, pero también tenemos que ser versátiles, resolver problemas, ser gente creativa, tener iniciativa y adaptarnos a realidades previstas o no previstas como la que forma parte de nuestra vida desde hace un par de años, ¿no?
Cosas que trabajamos también con los estudiantes y que luego en la incorporación al mercado laboral suelen ser determinantes, pues bueno, son cuestiones de perogrullo, pero evidentemente la empatía, como ve Ramón, comparto lo que él decía, la implicación con la empresa, una actitud siempre positiva y todas esas cuestiones que están ahí desarrollando. Bueno, una de las cosas que hacemos, pero no quiero hacerle un spoiler a Beatriz, que hablará sobre ello, pero uno de los proyectos que coordinamos es Asturias Forestín, es a través de una página web y un blog donde tenemos un montón de experiencias reales trabajadas en los centros educativos. Ahí ves a la directora del Instituto de Luces hablando sobre un proyecto de economía circular, STEAM y FP, por el tema a través de aprendizaje por proyectos, de cómo los estudiantes fueron capaces con una empresa también real, de trabajar temas vinculados con algas, o como profesoras de FP de Siero reivindican que el trabajo de identidad de la FP, pues eso, es aplicación y trabajo práctico. Claro, todo esto resulta que aparece en informes que están organizados como ADECO 2020, cuando habla de lo que piden las empresas, pues dice que piden o valoran a los trabajadores trabajo en equipo, resolución de problemas, organización de planificación, todas esas cuestiones que, como os digo, nosotros trabajamos con los estudiantes en las aulas, ¿vale? Como Juan Carlos me describió, como alguien que viene del mundo de la educación y trabaja en el mundo de la educación, pero también en el mundo del empleo y el emprendimiento, yo resumiría una intervención habitual de 1 hora en este pantallazo para tener en cuenta cómo los paradigmas educativos han cambiado, ¿no? Pues que ya tenemos ciertos años y las canas nos delatan y pues venimos de una educación tradicional en la que el alumnado solamente tenía que responsabilizarse de sus trabajos, de sus proyectos y de las asignaturas que aprobaba. El profe tenía la institución magistral, la pizarra o las transparencias eran el elemento de aquel momento y un examen final que había que aprobar. Yo creo que ya estamos habituados a entender que ahora hay que trabajar en grupo, que el docente es un acompañante que guían el aprendizaje, que sí estamos habituados a trabajar en casos, en problemas y en supuestos, que la evaluación es continua desde hace mucho tiempo y que la motivación es aprender. Pero yo creo que mañana, no en el futuro, sino mañana jueves, porque las cosas cambian con tantísima rapidez que hay que plantearse día a día, el alumno coaprende, el profesorado es el preparador diario de actividades físico-mentales, que los materiales están centrados o tienen que estar en solucionar casos en contextos multidisciplinares y que los estudiantes, como decía muy bien Enrique, entiendan que la industria es un campo mucho más amplio que pensar en Silicon Valley y en esas oficinas y despachos, que por cierto aquí en Badalona tenemos desde hace un montón de años, y que siempre la motivación sea la autonomía en el aprendizaje. Por eso os decía que lo que utilizamos son metodologías activas basadas en la indagación, en el aprendizaje colaborativo y en el aprendizaje activo. Os pongo como 3 o 4 ejemplos. Yo creo que lo importante es que luego tertuliemos y comentemos todas las personas. Claro, cuando hablamos de innovación, pues pensamos en esas empresas hiper mega tecnológicas. Pero aquí están estudiantes del Instituto Batán de Mieres, de peluquería y estética, que demostraron a lo largo de un curso escolar que las peluqueras también podrían imprimir y usar un Fab Lab y trabajar con ese formato. Y ese proyecto se llamó Peluqueras que imprimen en 3D, y fueron capaces de buscar una relación entre los contenidos que tenían que adquirir en el ciclo de estética de grado superior, con una realidad y con un encargo específico, con un reto lanzado por una estudiante que yo conocí en una charla como la que estuve esta mañana hace 4 años, y que me contó un poco sus inquietudes y demás, y yo le dije que eso me parecía que podía ser una idea de empresa, que ella podía ser una persona emprendedora. Me dijo que no era emprendedora, que dónde le estaba yo planteando. Bueno, pues esa chica el año pasado les lanzó un reto como emprendedora, porque puso en marcha un proyecto de press nails, de uñas vinculadas a gente de música urbana, influencers varios. Si os digo Rosalía, probablemente sabéis de qué estoy hablando. Y ella fue capaz de diseñar uñas que se ponen y se quitan, press nails, y de descubrir que el mundo globalizado existe de manera real y sus clientas de su negocio mayoritariamente están en Argentina y en Uruguay. Bueno, pues un prototipo específico lo diseñaron estudiantes que pasaron por ahí después de ella, y les lanzó el reto de trabajar en 3D, ¿no? Por eso os digo, uñas
y estética están vinculados al 3D. Podemos hablar de innovación y de industria hasta en los propios cementerios. En Europa hay una red y este es un proyecto europeo que se llamó Symbol sobre cultura y estilo de vida, y por suerte en Asturias tenemos la suerte de tener un cementerio como el de Avilés de la Carriona, que no tiene nada que envidiar en relación a un tamaño pues, a los que visitamos cuando vamos a ciudades como Londres o París, ¿no? Bueno, pues estudiantes de bachillerato del Cuenca del Naló, este proyecto me tocó a mí participar en él hace 6 años y tengo excelentes recuerdos, fueron capaces de lanzar el reto de cómo se podría motivar a los jóvenes a acercarse a un cementerio, y fueron capaces de diseñar una app específica para visitar, porque el cementerio de la Carriona está vinculado mucho al bachillerato de artes. Ahí están enterrados asturianos y asturianas ilustres, algunos más conocidos o otros no, pero está enterrado Armando Palacio Valdés, y por eso si siguieseis la app que ellos diseñaron, pues al pasar por la tumba de Palacio Valdés veríais a estudiantes, a unas chicas que hicieron un pequeño corto de 2 minutos sobre la aldea perdida, donde se ve, pero también están enterrados los hermanos Orbo, que fueron los que pusieron música al Guantanamera. Es decir, cómo lo que queremos es que sean capaces de trabajar en equipo, de desarrollar habilidades y de entender, porque esa visita terminó precisamente con una empresa real que se encarga de hacer visitas guiadas, no solo esas visitas guiadas, sino cuestiones vinculadas al arte en sus cuestiones. Claro, aquí veis una foto que voy acabando ya, pero para que veáis un poco cómo podemos ser capaces, porque ahí en esa foto están estudiantes, están docentes del Centro Integrado de Formación de Comunicación, Imagen y Sonido del CISLAN, está el director de la Semana del Arte del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo, que se celebra este año del 15 al 20 de marzo, y os recomiendo que os acerquéis porque va a tener una programación fantástica. Y lo que hicieron los estudiantes de producción audiovisual, el director del festival, pidiéndoles empatía absoluta, les pidió que intentasen hacer un proyecto de producción específica para un evento, fueron capaces de hacerlo, trajeron al director de uno de los festivales de videoarte más potentes de Europa, que tiene sede en Madrid. No sé si veis, pero aquí veis, bueno, este es el director del festival y este es uno de los estudiantes en aquel momento. Cuando tenemos empatía total y cuando ponemos sobre la mesa una práctica real de cómo podemos producir y gestionar eventos, permitió que este estudiante, que se llama Víctor, trabajase en la edición de ese mismo año en el Festival de Videoarte y ahora esté trabajando en producción en el Teatro Real en Madrid. O sea que yo creo que es importante que sean capaces de visualizar que trabajando, gestionando y cuando están en el aula son proyectos, se van a incorporar luego en la industria, en algunos casos generando sus propios proyectos y en otros como buenos intraemprendedores desarrollando proyectos. Termino ya con Laura. Laura es la chica de la que os hablé antes, que nos conocimos hace 4 años, y aquí está en un video currículum fantástico en el que ella se compara con una pelota de tenis y ella dice que es como una pelota de tenis, que la pelota va, vuelve, que aguanta golpes, que ejerce resiliencia, que tiene empatía absoluta, que sabe que al otro lado tiene otra persona y que sabe que puede madurar y proyectar historias, ¿no? Esto solo se consigue con inteligencia colectiva. Eso solo se consigue hasta que estamos en formación profesional, pero estaréis también de acuerdo conmigo que también en la universidad hay que trabajar en equipo, organizar, planificar y ser empáticos. Bueno, aquí dejo esta parte. Gracias, José Antonio. La verdad es que es un orgullo para todos ver lo que se está haciendo desde Banalón ya desde hace tiempo. Y también mostrarnos esta cara de la FP que para muchos de nosotros es muy desconocida. Y la verdad es que también es una sorpresa. Es decir, quizás aquí yo tengo que hablar de la ignorancia que tengo, y creo que tenemos muchos que nos lleva a juzgar inadecuadamente lo que se está haciendo y la tendencia que está habiendo tan positiva en este ámbito. Vamos a pasar a la última ponencia, que es de Beatriz Remeseiro, que todas las ponencias anteriores hicieron en algún momento referencia al tema de la mujer. Y Beatriz, su ponencia es Brecha de Género en las STEAM. Beatriz es doctora en Ingeniera Informática por la Universidad de La Coruña y profesora titular de la Universidad de Oviedo en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Sus áreas de investigación incluyen visión artificial y aprendizaje automático, en las que ha publicado 12 capítulos de libros
y más de 40 artículos en revistas y congresos internacionales. Su compromiso con el fomento de las vocaciones científicas tecnológicas entre niñas y adolescentes la ha llevado a impulsar la puesta en marcha del Nodo de Asturias del proyecto Inspire STEAM, que actualmente coordina. Adelante, Beatriz. Buenos días, muchas gracias Juan Carlos por la presentación y gracias a Innova Asturias por organizar estas jornadas que considero muy interesantes y por haber contado conmigo. Voy a compartir la pantalla. Y acabo de ponerla en modo presentación, si me podéis confirmar que se ve bien. Sí, Beatriz, ¿Sí? se ve perfectamente. Vale, gracias Juan Carlos. Bueno, pues empiezo. Como comentaba Juan Carlos, los tres ponentes iniciales han hecho alguna referencia al tema del talento femenino y de la presencia de la mujer en diferentes ámbitos, y mi ponencia va específicamente sobre esto, sobre la brecha de género en la formación de las áreas de STEAM. Este es un poco el índice que voy a seguir, voy a intentar ser breve porque ya casi son las 11 y para que nos quede tiempo para debatir, que considero que es muy interesante. Voy a presentar una serie de datos que tenemos actualmente en la formación de las diferentes áreas de STEAM en diferentes niveles educativos, analizar un poco cuáles son las causas de esos datos y las consecuencias que supone, ¿vale? Luego voy a presentar algunas iniciativas, decir que aunque José Antonio esperaba que hablara de Asturias por STEAM, no la he incluido porque no es específica de género, es una iniciativa mucho más amplia. Entonces, si os parece, después en la parte de debate podemos comentar alguna cosa más. Y por último voy a presentar Inspire STEAM muy brevemente, que es un programa que coordino aquí en la Universidad de Oviedo con la Unidad de Cultura Científica y que estamos ya en la tercera edición. Vale, pues con la situación actual he incluido unos datos que se recogen en un informe publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es un informe de la Alianza STEAM y que lo que incluye son datos que dibujan la situación actual y la evolución de las matrículas de estudiantes en diferentes grados y titulaciones, tanto a nivel universitario como de formación profesional. Vamos a empezar precisamente por bachillerato. Aquí vemos los datos siempre en color azul representando el porcentaje de alumnas y en color naranja el porcentaje de alumnos. Y dos cursos académicos que voy a destacar, que son el curso 2019-2020, que es el más reciente que aparece en el informe, y el curso 2007-2008. Como veis, existe un equilibrio entre el número de alumnas y alumnos en bachillerato, quizás un pelín más elevado en el caso de las alumnas, pero bastante equilibrado, ¿no? En torno a un 54% de chicas y un 46% de chicos. Sin embargo, si analizamos la modalidad de tecnología en particular, en este caso tenemos solamente datos del curso 2007-2008, pero apuesto a que son muy similares, el porcentaje de alumnas baja y no alcanza el 22%. En contraposición, en la modalidad de ciencias de la naturaleza es más elevado, pese a que sigue siendo más bajo que la media de bachillerato en global, ¿vale? Un 51% de los estudiantes son chicas. Si nos vamos a la formación profesional, he seleccionado el caso del grado medio, pero sería similar en el grado superior. El número de alumnas es más bajo que el de chicos, tampoco hay grandes diferencias, está en torno a un 42% en el curso 2019-2020. Pero de nuevo, si analizamos algunas familias concretas, vemos que estos datos son, yo me atrevería a decir que dramáticos, ¿no? En la familia de electricidad y electrónica, el porcentaje de chicas no alcanza el 5%, en el de informática y comunicaciones está en torno a un 7%. ¿Vale? Datos, como digo, del curso académico 2019-2020 muy recientes. Hay otras áreas en las que este número es mayor, industrias alimentarias 55% y sanidad cerca del 78%. ¿Vale? Entonces vemos que hay ciertas áreas en las que el número de alumnas es, como decía, dramáticamente bajo. Analizando ya áreas más concretas, pues he seleccionado las matemáticas y la informática. La informática, un poco por formación profesional mía, pues no he podido evitar incluirla, ¿no? En el caso de las matemáticas tenemos aquí una evolución que muestra de nuevo en azul el porcentaje de alumnas matriculadas e incluimos ciclos largos y grados universitarios, ¿vale? Y los datos son del primer año, es el curso académico 85-86 y el último curso, el más reciente, 2019-2020. Como podéis comprobar en la primera parte del gráfico se puede apreciar que los números son muy similares, en torno al 50% de los estudiantes son chicas, incluso en algunos casos ligeramente superiores. Sin embargo, esa tendencia empieza a cambiar en el curso 2007-2008, en el que el número o el porcentaje, mejor dicho, de chicos en estas titulaciones empieza a crecer notablemente, bajando por tanto el porcentaje de la presencia femenina, ¿vale? Podemos discutir después
si queréis analizar un poco las causas, pero se considera que está relacionado con que la salida de las carreras de matemáticas hace años estaban dedicadas específicamente o mayormente a la enseñanza y que ahora mismo las salidas de los titulados en matemáticas son mucho. En el caso de la informática vemos que en esos mismos cursos del 85-86 al 2019-2020 la tendencia es claramente un porcentaje de alumnas muy inferior al de alumnos, pero además hay que destacar un dato que es que si bien en el 85-86, en los años 80, ese porcentaje era del 30%, que nos puede parecer bajo, en la actualidad ese porcentaje es mucho menor, ¿vale? En la actualidad el 12%, casi el 13% de los estudiantes de estas titulaciones de informática son chicas, con lo cual son cifras de nuevo muy bajas. He incluido también aquí, aparte de los datos que se recogen en el informe que os comentaba, he incluido datos de 2 escuelas de la Universidad de Oviedo en las que imparto docencia. La primera es de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, que me envió Juan Carlos datos actualizados la semana pasada, que corresponden al curso actual 2021-2022. Como podemos ver, en todas las titulaciones de grado que se imparten en la Escuela Politécnica de Ingeniería, solamente una supera el 40% de estudiantes. El resto de estudiantes chicas, de mujeres, el resto están por debajo del 40%. ¿Vale? Destacamos además grados como el de Ingeniería Mecánica con tan solo un 21% de alumnas y otros grados que tampoco superan el 25%, como son el de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, el de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información o el de Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Comunicación. Es decir, de nuevo, electricidad, electrónica, informática y comunicaciones con unos porcentajes preocupantemente bajos. No he incluido los datos de máster porque son muy similares, ¿vale? Pero también me los ha facilitado, después si queréis podemos comentarlos, pero como ya digo, son muy similares. La otra escuela en la que imparto docencia es la Escuela de Ingeniería Informática, la que se imparten solamente 2 titulaciones, por lo cual he incluido los datos en ambos casos. El grado en Ingeniería Informática con solo un 18% de alumnas y el máster universitario en Ingeniería Web con un 15%. De nuevo, porcentajes muy bajos que demuestran la baja presencia de estudiantes, de chicas en estas titulaciones. Vale, vamos a analizar ahora un poco las causas. El motivo de esta diferencia no es que el gusto ni la capacidad, todos estamos de acuerdo que las chicas utilizan tecnologías, envían WhatsApps, se conectan a redes sociales como Instagram o Facebook, tienen teléfonos móviles, smartphones o tablets, con lo cual no es que no les guste la tecnología y tampoco es la capacidad que tienen para trabajar en ciertas áreas STEAM, ¿vale? El motivo es otro y los factores son varios, ¿vale? Desconocimiento de estas situaciones, de estereotipos, el autoconcepto, expectativas familiares, roles sociales. Podríamos numerar muchos de ellos. Me voy a centrar en algunos solamente, por resumir. Primero, desconocimiento de las profesiones de STEAM. En el caso de la informática, que es el que conozco mejor, pues siempre tenemos asociado el perfil de un informático como un chico típicamente vestido de negro, con pocas habilidades sociales, que trabaja pues, en un laboratorio con poca luz incluso, y que programa, que hace videojuegos, cosas raras y utilizamos habitualmente ese calificativo de friki, en muchas ocasiones en tono despectivo, ¿vale? En el caso de la informática está presente en nuestras vidas en prácticamente cualquier área, desde la medicina o la industria, a, como decíamos antes, redes sociales o medios de comunicación. Cuando viajamos en avión hay una parte que está relacionada con la informática, las lavadoras ahora tienen inteligencia artificial. Está presente en prácticamente cualquier área, es decir, puedes dedicarte a la informática si te gustan algunas de estas áreas. Y entonces el conocimiento de esas profesiones pues, permitirá que las niñas y las adolescentes elijan profesiones STEAM que tienen asociadas a otros conceptos que no son reales. Entonces es muy importante dar a conocer las profesiones STEAM. He puesto el ejemplo de la informática porque decía es el más cercano, pero podríamos poner muchos otros. Después están los estereotipos de género. Podríamos hablar de estereotipos en general, pero bueno, teniendo en cuenta la temática de mi charla, pues me he centrado en los estereotipos de género. Aquí tenemos algunos dibujos realizados por estudiantes de primaria que participaron en la actividad Inspira STEAM que presentaré al final de la ponencia. Y siempre que intentamos pedirles que dibujen ciertos profesionales, pues típicamente si tienen que dibujar a un ingeniero o a un médico, dibujan a un hombre, si tienen que definir pues, a una peluquera, a una enfermera, pues dibujan a una mujer, ¿no? Si les damos ya el género en español, que lo hay, pues es muy claro, pero si intentamos describir la profesión,
de manera que no incluya el género, pues acabamos siempre con este tipo de dibujos. Y es un poco por los estereotipos. Sí es verdad que en la sociedad pues la mayoría igual de esos profesionales son de ese género, son hombres o son mujeres, pero tenemos que un poco romper con eso para que no condicionen sus decisiones, ¿vale? A continuación he incluido algunos estudios. En este caso tenemos un estudio en el que se hicieron 2 grupos de chicas y chicos, 2 grupos mixtos, y a cada grupo se le asignó un conjunto de artículos. En el primer grupo, las profesiones STEAM estaban muy estereotipadas, eran personas poco sociables, centradas únicamente en su trabajo, mientras que al segundo grupo de chicas y chicos se le asignaron una serie de artículos en el que las profesiones STEAM estaban representadas por personas no estereotipadas, personas interesantes, atractivas, apasionadas por su trabajo. Una vez leyeron esos artículos, se les pidió a las chicas y los chicos que declarasen su interés en ciencias de la computación, en informática. Y estos son los resultados, ¿vale? En el caso de los artículos no estereotipados, el número de mujeres que sienten interés hacia la informática es mucho mayor que en el caso de los que sí están estereotipados, ¿vale? Incluso en los hombres se puede apreciar una cierta diferencia en sentido contrario, pero bueno, creo que el resultado en cuanto al grupo de mujeres pues es muy significativo. Aquí tenemos otro estudio del año 2009 en el que se pide a un grupo de estudiantes, de chicos y chicas, que resuelvan un problema. El problema es único, pero a un grupo se le pide que tienen que resolver un problema de geometría asociado con las matemáticas y a otros se les pide que tienen que resolver un problema de dibujo asociado al arte y a la creatividad. El problema, como digo, sí es el mismo, solo que se le asigna una etiqueta diferente cuando se les plantea el problema. Estos son los resultados, ¿no? En el caso de que se les presenta el trabajo o el problema como un problema de geometría, el porcentaje de chicas que consiguen resolverlo de manera correcta es muy inferior al caso en el que se les plantea como un problema de dibujo. De nuevo, una etiqueta que está condicionando la resolución de un problema, ¿vale? Las chicas en muchos casos no se sienten tan competentes o no tienen la confianza suficiente como para resolverlo de manera correcta cuando el problema en sí es el mismo. Y por último, otra de las causas que podemos mencionar es la falta de referentes femeninos, ¿vale? Aquí tenemos algunos referentes femeninos en el mundo de la tecnología, como digo, podríamos irnos a otras áreas. Nos faltan referentes, tenemos que acercar referentes femeninos a las niñas y adolescentes que tengan a alguien en quien fijarse y que quieran decir, pues yo en el futuro quiero ser como esta mujer, que es una mujer de éxito en un área pues, que quizás a día de hoy sea minoría la presencia de mujeres. Entonces, es muy importante esos referentes femeninos. En cuanto a las consecuencias, bueno, tenemos aquí un libro en el que aparecen muchas consecuencias, ¿no? Destacar simplemente 2 ejemplos. Una de las consecuencias principales es la falta de datos, ¿no? Lo que implica considerar el género masculino como modelo universal. Y un ejemplo de los que decía es, si diseñamos la seguridad de un coche pensando en la altura y el peso de un hombre, pues tenemos un problema, y es que la probabilidad de que las mujeres fallezcan en un accidente de tráfico es un 50% mayor, ¿vale? Entonces, es muy importante diseñar la seguridad del coche y cualquier otro elemento similar atendiendo a los 2 géneros, el masculino y femenino, con particularidades diferentes. Otro ejemplo que se recoge en este libro es que si se propone limpiar de nieve las aceras y rutas de transporte público en mayor medida que las principales carreteras por las que circulan hombres, y teniendo en cuenta que las mujeres utilizan más las aceras y el transporte público, pues podríamos reducir las caídas de los peatones y ahorrar mucho dinero en seguridad. Entonces, de nuevo, se asocia las principales carreteras porque tenemos como modelo universal de género masculino y las utilizan de manera prioritaria, pero si atendemos a la generalidad y a los hombres y mujeres, pues las estrategias para limpiar la nieve deberían de ser un poco diferentes. Luego aquí tenemos algunos ejemplos de sesgos de género, por ejemplo, este tuit de un desarrollador de software que decía que paga los impuestos de manera conjunta con su mujer, con la que además lleva casado varios años, pero el algoritmo de Apple considera que merece un crédito 20 veces, un límite de crédito 20 veces mayor. De nuevo, por el género, él es un hombre y en el otro caso pues tenemos a una mujer. Sesgos de género, pues el traductor de Google hace no mucho tiempo, si tú escribías esa frase en inglés, lo traducía como el juez le dijo a la enfermera que llamara al ingeniero. Es decir, juez lo traduce en masculino, enfermera en femenino, ingeniero de nuevo en masculino. Sí, es verdad que por muchas críticas que ha recibido esto ha cambiado
y vemos que las traducciones de este tipo ahora aparecen en género femenino masculino para que la persona que los utiliza pues, pueda elegir. Y ya otro ejemplo muy rápidamente, pues la tecnología de reconocimiento de imágenes, que nos permite procesar e interpretar la información visual de las imágenes, obteniendo como resultado una serie de etiquetas. Podemos ver aquí dos imágenes muy similares, con la única diferencia en que en un caso aparece una chica y en otro caso aparece un chico, y diferencias notables en las etiquetas que asigna esta herramienta, ¿vale? En el primer caso asocia a limpieza o enfermera y en el segundo pues, trata de un trabajador o un estudiante. Y por último, hablar de las consecuencias que esto puede tener en el mercado laboral en los próximos años. Se espera que aparezcan nuevos puestos de trabajo con profesiones que todavía no existen, por lo tanto necesitamos para cubrir esos puestos de trabajo más profesionales con perfiles STEM. ¿Podemos tener más chicos estudiando estas profesiones o con estos perfiles? Sí, pero tenemos tantos que donde yo considero que tenemos que ampliar esas cifras es en el número de mujeres, ¿vale? Además hay un problema que ese cambio en el mercado laboral que se espera va a tener un mayor impacto entre las personas sin formación STEM y en este caso a día de hoy va a ser en las mujeres. Vale, como apuntaban algunos de mis compañeros antes, la importancia de que hubiera mujeres en el grupo y sus resultados de empatía y en general la diversidad en los grupos reduce sesgos no solo de género sino también de otro tipo, agrega creatividad y promueve soluciones más sólidas, ¿vale? Entonces es muy importante que no nos privemos del talento femenino. Y prueba de ello es que grandes empresas como Google están potenciando este tema, otorgando premios y becas para apoyar iniciativas relacionadas con la visibilidad de mujeres tecnólogas. Algunas iniciativas que trabajan con estos objetivos son pues, Girls in ICT, que es una iniciativa que se celebra en el mes de abril en más de 150 países en todo el mundo. Fue establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas y el objetivo es alentar a que las niñas se interesen por el sector de la tecnología. Otras iniciativas que seguramente conocéis son, por ejemplo, el 11 de febrero, que es una iniciativa para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se pretende también visibilizar el trabajo de las mujeres en áreas STEM y conocer diferentes factores que afectan a la situación actual de las mujeres en estas áreas. Y para finalizar esta parte, pues decir que hay numerosos premios y reconocimientos que pretenden de nuevo dar visibilidad a estas grandes profesionales que tenemos en áreas STEM, entre ellos pues, los premios L'Oréal UNESCO a Mujeres en Ciencia, los premios Fundación Real Academia de Ciencias al Joven Talento Femenino, los premios Ada Byron a la Mujer Tecnóloga que otorga la Universidad de Deusto, los premios Fundación Talgo a la Mujer Ingeniera que recientemente han premiado a unas de nuestras compañeras y los premios Donatic de la Generalitat de Cataluña. Y ya para finalizar, pues voy a hablar de la iniciativa Inspirastic, que como decía, coordina aquí junto con la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad de Oviedo. Se trata de un programa pionero dirigido a estudiantes de sexto de primaria, en el que se realizan 6 sesiones en el aula, con mentoras. Las mentoras son profesionales de las áreas de STEAM, ¿vale? Esas mentoras reciben una formación, se les proporcionan unos materiales y se realizan las actividades en los diferentes centros. Las claves, bueno, facilitar referentes de mujeres científicas y tecnólogas cercanas, que los niños descubran las profesiones STEM para mitigar un poco ese desconocimiento, concienciar sobre la necesidad de que el desarrollo se produzca entre hombres y mujeres, visibilizar y poner en valor a las mujeres científicas y tecnólogas y dar a conocer estereotipos existentes para que no limiten a esas niñas y a esos niños en su elección de su carrera profesional. La iniciativa se lleva a cabo en diferentes nodos en toda la geografía española. Recientemente ha llegado también a Chile, ha cruzado el charco, con lo cual tenemos un importante número de centros escolares que participan en esta iniciativa. En el caso concreto de Asturias, que como decía desarrollamos en colaboración con la Universidad de Deusto, en la primera edición piloto, participaron 11 mentoras en 12 centros escolares y casi 300 niñas y niñas de sexto de primaria. En la segunda edición hemos conseguido que esas cifras aumentaran, trabajando con más de 300 estudiantes de primaria. Y la tercera edición está actualmente en marcha. Tenemos 25 mentoras, 14 centros inscritos y desarrollaremos las sesiones en los centros a partir de marzo a abril y la cifra pues, alcanza casi los 400. Esperamos mantener esos resultados positivos de ediciones anteriores. Y ya para terminar, bueno, como decíamos, existe una brecha de género en la formación de las áreas STEM, es indudable, hay diversas causas en las que debemos trabajar porque supone unas consecuencias importantes, tanto de sesgos de género como en problemas de desempleo en la próxima
generación. Y aludiendo un poco al título de la jornada de hoy, que es cómo formar jóvenes líderes para preparar la próxima generación industrial, yo creo que nuestro reto es que ese liderazgo sea compartido entre hombres y mujeres. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. La verdad es que a mí esto me plantea muchos interrogantes como un centro interesado en atraer mujeres o talento femenino en general. Pero bueno, vamos a dejar sobre todo que las personas que están con nosotros, si quieren hacer preguntas, o que las hagan a viva voz o que las metan por el chat. Pero mientras tanto, nada más que hacer un resumen desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, en este tema del liderazgo o de la creación de talento, Ramón y también José Antonio, a mi modo de ver, pusieron el énfasis en las personas, en las personas y en las relaciones entre personas. De alguna forma, Ramón hacía referencia a la empatía ya en el título, y José Antonio hizo varias veces referencia a la inteligencia colectiva, ¿no? Desde otro punto de vista, tanto Enrique como Beatriz pusieron el énfasis en el entorno, ¿no? Es decir, Enrique desde un contexto más general y Beatriz centrado específicamente en el ámbito de la mujer, ¿no? Es decir, cómo para formar y atraer personas es clave cómo se muestra el entorno, cómo participa ese entorno y cómo contribuimos entre todos a mostrarlo. Vamos a empezar para romper el hielo y si no hay ninguna pregunta al respecto. Sobre el tema este de la mujer, y voy a tratar de contradecirte un poco, Beatriz, más que nada por entender el problema, ya lo digo como centro interesado, de hecho. Es decir, nosotros, digamos, hay un argumento que voy a discutir, y es el tema de las estadísticas que nos mostraste nos muestran un descenso de la presencia femenina, o sea, que la tendencia es además descendente. ¿Y cómo se puede explicar esto cuando no se mostrarán bastantes referentes, pero desde luego que desde hace algunos años, la problemática esta de la mujer está presente en muchos ámbitos? Como nunca las actividades de todo tipo, de todos sectores, para atraer a mujeres están presentes, hay actividades a mansalva. Habrá pocos referentes, pero se tratan de mostrar. Es decir, aquí mismo en el campus, pues hace poco todavía se puso un monolito mostrando en referencia a una mujer muy destacada en España en el ámbito de la robótica. Quiero decir, hay muchas acciones en este sentido, pero sin embargo el éxito, está a la vista que no llega, porque la tendencia sigue hacia abajo. ¿Por qué es esto? Es decir, o bien puede caber la posibilidad de que si no se hiciera nada todavía iría más abajo. Eso es decir, que no vemos el éxito, pero no es que no lo haya. ¿Qué pasa, digamos, qué pasa en la sociedad para explicar esto? A ver, en el caso, por ejemplo, de las matemáticas, si analizamos un poco el cambio, los estudiantes que se forman en matemáticas, pues ahora están muy demandados en el mercado laboral para trabajos relacionados con ciencia de datos, junto con los ingenieros informáticos, en ciencia de datos, en análisis de datos, y perfiles que igual pues, interesan un poco menos a las chicas por alguna razón que efectivamente no sabemos a ciencia cierta cuáles son. Hay varias causas y varias hipótesis, pero no lo sabemos a ciencia cierta porque es verdad que no hemos conseguido revertir esas cifras, ¿no? Pero sí que es verdad que la tendencia en cuanto tradicionalmente la salida de las matemáticas, la salida profesional, era la enseñanza, había muchas más mujeres y en cambio ahora cuando la salida parece que es otra y la demanda de profesionales en matemáticas es otra, pues han cambiado un poco la posición que ocupa cada una. De hecho, en matemáticas, que seguramente José Antonio, que está más vinculado con la educación en otros centros universitarios, lo sabrá mejor, pero en las oposiciones de matemáticas a secundaria no hay apenas matemáticos, ¿vale? Hay gente de otras titulaciones que por el perfil es afín y se puede presentar, pero no hay matemáticos porque los matemáticos que se forman pues eligen otras carreras profesionales que por alguna razón a las mujeres parece no interesarles. En el caso de la informática, el cambio se produce, informática cuando nació era una licenciatura, ¿no? En el año 85-86, que son los primeros datos, era una licenciatura. Hubo un momento, no sé ahora mismo el curso académico en el que fue, pero en el que cambió y la titulación de informática pasó a ser una ingeniería. Pues la etiqueta de ingeniería supuso un cambio en la tendencia y si las cifras no eran muy altas en los años 80, ahora mismo son desastrosas. Sí que es verdad que hay otras ingenierías con cifras más altas, pero no conseguimos arrancar. En cambio, el nuevo grado que habéis implantado este año en la escuela de Ciencia e Ingeniería de Datos, que también tiene la palabra ingeniería, pero que lleva la palabra ciencia adelante,
pues tiene mucho en común con las matemáticas, tiene mucho en común con la ingeniería informática y los porcentajes son mayores. Entonces, bueno, es verdad que no sabemos exactamente cuál es la causa porque no la estamos atacando del todo bien, pero que sí que hay un problema ahí de etiquetas, de estereotipos, de roles sociales, ¿vale? Y después hay otro tema que es verdad que llevamos unos años trabajando en esto, pero por ejemplo, en el caso de Inspirasting trabajamos con niños de 12 años, ¿no? El cambio hasta que llegan a la universidad, pues hay todavía unos años de diferencia. Entonces, yo confío en que si seguimos trabajando en esta línea, pues que en unos años podremos ver que eso cambie, ¿vale? Pero bueno, es mi esperanza, ¿vale? Yo estoy de acuerdo en que nos queda mucho camino por hacer y que necesitamos que todos los entes sociales participen en este tema. Y esto os lanzo la pregunta a todos. Es decir, ¿qué podría hacer, digamos, desde el ámbito educativo, desde un ámbito como el nuestro, digamos, desde aquí, desde un centro universitario? ¿Qué es lo que creéis vosotros que está en nuestras manos hacer para revertir esta situación? Mira, yo escuchaba a Beatriz y estaba sintiendo lo de ingeniería informática porque me toca trabajar muchas veces con estudiantes de cuarto de secundaria sobre si van a hacer un ciclo formativo o un grado en la universidad, ¿no? Y ahí aparecen estereotipos de género, como bien dice Beatriz, y la palabra de ingeniería informática, el otro día hice una práctica en un grupo y unas chicas no veían ingeniería informática, pero yo les hablé de otro tipo de estudios y les puse contenidos y dicen, eso sí me interesa. Digo, pues eso es ingeniería informática. Pero hay que trabajar con las chicas, pero también hay que trabajar con los chicos en un tono también de animar y desanimar al 50%, porque en ese mismo grupo me encontré con un chaval que quería estudiar informática y venía suspendiendo matemáticas desde tercero de eso. Entonces le puse las 5 primeras asignaturas del primer cuatrimestre de informática. Y dijo, joder, tío, vaya mierda. Digo, pues evidentemente tú querrás ser un animador de juegos 3D, que es un ciclo que acaba de empezar ahora mismo aquí en Málaga, en Decirland, y desarrollar. Yo creo que es muy importante que asociemos los estudios a las cosas que te pueden gustar, pero que lo busquemos luego en la realidad que hay, ¿no? Hay un ejemplo que yo siempre ponía en el anterior siglo y milenio y me parecía fácil de entender y ahora hay que trasladarlo a la nube, que es que en la Universidad de Oviedo teníamos una serie de grados, pero en las páginas amarillas de Asturias había como 2.500 opciones profesionales, ¿vale? Entonces es muy importante que no se queden con el título de la ingeniería como está ahí o tal, sino que naveguen un poco, que investiguen. Y ahí, Juan Carlos, yo creo que es importante que busquéis también, que muchos centros sé que lo hacen y vosotros también, que en cuanto tengan una jornada o una actividad, os acerquéis a contarles qué hacen los ingenieros y las ingenieras después de acabar su título y su formación. Porque hay gente que a lo mejor les interesa el futuro, pero el presente les resulta un poco lejano. Nada, es un simple ejemplo de orientación académica y que tengan una información clara de lo que pueden hacer. Y el ejemplo que ponía Beatriz es importante, ¿no? Le pones la palabra ingeniería delante y hay muchas chicas que, por ejemplo, las chicas en general en la asignatura de tecnología de esos dicen que se aburren bastante, ellas. Y sin embargo los chicos están cacharreando y disfrutan más. Cuando les lanzas un reto, como os puse el ejemplo de cómo venga, no vamos a trabajar con el robot que compró el instituto y a montarlo. No, vamos a hacer un reto que nos propone en el centro de discapacitados aquí del municipio para ver cómo podemos hacer accesible. Empiezan, las chicas se entregan y desarrollan, o sea, ven utilidad, por poner un ejemplo ahí a los contenidos, ¿no? Entonces yo creo que utilizando metodologías activas podemos estar motivando a que piensen que los estudios de ingeniería son interesantes y poniéndoles esos ejemplos reales de lo que puede hacer un ingeniero o una ingeniera después de acabar los estudios. Bueno, yo creo que un poco, sabéis que el movimiento Cheerleaders pasa a ser deporte olímpico y yo creo que todos los que estamos aquí, estamos en educación, tenemos que tener esos pompones de animadores y motivadores, ¿no? Va un poco por ahí. Gracias, José Antonio. Bueno, no sé si hay alguna cosa más. Ramón Rubio nos tiene que dejar nada, unos minutos y quería, digamos, un tema que comentó él, que nos comentó esa fórmula sobre el liderazgo de conocimiento, habilidades y multiplicado por las actitudes, ¿no? Entonces, de alguna forma, Ramón, nos decías que los conocimientos, pues sí, que lo cultivamos bien, las habilidades, vamos a decir, creo que entendí que por lo menos la tendencia era positiva, digamos, que íbamos mejorando. Y me pregunto sobre las actitudes, es decir, digamos, cultivamos bien, es decir, la percepción que tenemos, digamos, o qué podemos hacer al respecto, cuál es la percepción que vosotros tenéis
en este sentido? Es decir, ¿son cultivables, es decir, esas actitudes o es algo innato? ¿Cuál es vuestra percepción al respecto? Bueno, fíjate, yo creo que ahí recogería lo que el marco Entrecomp nos dice, que José Antonio probablemente conozca ahí en Valnalón, el marco de emprendimiento de la Unión Europea, recoge una serie de capacidades que hay que trabajar casi porque Europa necesita personas que lideren su vida, ¿no? De esa manera tan atractiva nos lo dice, ¿no? Y en ese marco Entrecomp hay cosas como aprovechar oportunidades, desarrollar ideas, trabajo en equipo, muchas de las competencias que tienen los emprendedores y que ahora queremos llevar a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Y nos sirve como una guía de qué podemos hacer nosotros en la formación. Fíjate, Juan Carlos, aunque no lo veamos, cuando hablábamos en el congreso yo ponía como ejemplo muchas de las actividades que están haciendo en la escuela que fomentan la actitud. Y cuando hablo de Fórmula Student, o de Moto Student, o de Drone for Student, o sea, hay una serie de actividades donde se juntan distintos perfiles, donde tienen que liderar, donde tienen que buscar un presupuesto, donde tienen que tratar con empresas. O sea, son una serie de actividades que no están en el currículum, no están en las prácticas, no están en la teoría ni se preguntan en el examen, pero que son totalmente trasladables a la actividad que van a hacer el día de mañana cuando trabajen en un equipo, en una ingeniería, ¿no? O cuando tengan que liderar ese equipo, ¿no? Entonces, gracias a esas actividades se está entrenando eso. No sé si en otros centros de la Universidad de Oviedo hay este tipo de actividad tan dinámica, ¿no? Lo desconozco. Sí sé que aquí en la escuela, pues, bueno, pues desde hace unos años hacia acá se están desarrollando estas actividades, pero a lo mejor se están desarrollando como, bueno, si te apuntas está muy bien y a lo mejor había que incidir en la importancia pedagógica, formativa y de liderazgo que tienen todas estas actividades que trabajan como misiones, como retos para resolver problemas muy reales, que es poner un coche en Montmeló dando vueltas y tratando de ser mejor que otros equipos de universidades europeas, ¿no? Se están haciendo cosas, ojalá se pudieran hacer más y nada, seguir fomentándolas, yo diría. Enrique, tú pusiste, digamos, alguna diapositiva que yo creo que voy a copiar porque, quiero decir, hay cuestiones que son propias y, digamos, o sea, dentro del ámbito educativo que tenemos que, prácticamente es lo que nos ocupa ahora, pero nosotros también, digamos, también tratamos de hacer pedagogía respecto al exterior, ¿no? Y entonces había imágenes que ponías ahí de las empresas, de la percepción que pueden tener los estudiantes, pero que nosotros también vemos en algunas empresas. Es decir, o sea, quiere decir, lo que nosotros estamos ahora, digamos, anteponiéndonos, ¿no? Estamos haciendo autocrítica y tratando de buscar, digamos, eso, digamos, cuestiones como las que indicas, que se construyen gracias al entorno, por cierto, porque todas esas actividades las patrocina el entorno. Curiosamente, la verdad es que ahí necesitamos el entorno para sostener esas actividades y afortunadamente hay agentes que sí colaboran, no todos, quizás buscamos que se colaboren más ampliamente. Pero bueno, esta percepción del entorno, a mí me interesa también por hacer pedagogía en el entorno, ¿no? Es decir, digamos, desde el punto de vista, pues también de la mujer, ¿no? Es decir, esos entornos de trabajo que se muestran, esos ambientes. Y nosotros vemos que efectivamente la ambición, el interés del alumno o alumna, vamos, cambió respecto a lo que era mi generación, por ejemplo. Es decir, completamente. El trabajo ideal que hoy busca una persona de 20 años cambió mucho respecto al que buscaba, digamos, mi generación cuando tenía la misma edad. ¿Crees tú, Enrique, está evolucionando, digamos, nosotros en el ámbito educativo, bueno, podemos evolucionar y creo que estamos evolucionando, no sé si a la velocidad adecuada o no, eso a lo mejor sí que podemos discutirlo, pero ese entorno también, ¿tú crees que se muestra atractivo? ¿Tú crees que, digamos, si nosotros queremos buscar gente, si queremos atraer ese talento, queremos traer personas en general, mujeres en particular, por la falta de representación que tiene, y personas, como tú comentabas, de otros sitios? Asturias, la verdad es que atrae muy poca gente de fuera. Digamos, este entorno, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué pasos tiene que dar? Si es que crees que tiene que dar pasos. ¿Te refieres al entorno universitario o al entorno, No, al entorno Asturias más allá del genérico? universitario, ese entorno empresarial. Es decir, que nos ponen también muchos deberes, como nos puso ayer en la jornada de ayer. ¿Cómo ves tú cómo puede contribuir? ¿Cómo tiene que contribuir en definitiva? Vale. Puedo añadir una cosa a lo que acaba de decir Ramón, que dijo que es importante todas estas
estas actividades, llamémoslas por proyectos, añadidas que tenemos al currículum, creo que nuestros planes de estudios son demasiado rígidos y no dejan campo para esa experimentación, ¿vale? Entonces creo que cuando se reforman los planes de estudios, habría que dejar un hueco para ese desarrollo de competencias a través de proyectos, a través de unos créditos o algo, porque la realidad es que nuestros planes de estudio son intensivos en darles conocimiento, darles prácticas, pero apenas les deja hueco para esa otra experimentación o desarrollo. Y eso es una propuesta que si hago, sé que es difícil porque cada vez que se diseña un plan de estudios, pues es una suma en la que todos los departamentos y áreas creen que deben incorporar conocimientos, pero en otras universidades, quizá fuera, hay menos clases y más hueco para los proyectos y para la búsqueda de cosas y el desarrollo de otro tipo de competencias. Hecho ese inciso, intentando dar respuesta a esa pregunta tan difícil que me propones, yo creo que Asturias, lo voy a centrar en Asturias, tiene un atractivo indudablemente inexplotado. Es decir, de cara a ser capaz de atraer estudiantes de fuera, por ejemplo, que mencionaste, pues la universidad es muy mala en este campo. Tenemos muy pocos estudiantes que realmente estén viniendo a Asturias a estudiar nuestros grados. Bueno, pues la EPI, por ejemplo, es una escuela con reconocimiento mucho más allá de nuestras fronteras. Nuestro entorno empresarial ofrece unas condiciones o unas oportunidades que a veces se desconocen, pero si entre todos tuviese que decir o sea, si combinando el aspecto universitario con el aspecto empresarial, tuviese que decir qué podemos hacer para crear un marco más atractivo, creo que tenemos que incidir más y más y más en la colaboración entre la universidad y la empresa. Es decir, eso que ya existe, que está desarrollado y que tiene muchas variantes, el ámbito de la transferencia, por ejemplo, de tecnología, es algo que permitirá hacernos más atractivos respecto a lo que ahora somos. Es decir, tenemos que priorizar quizá en un grado diferente lo que es investigación básica, transferencia, para que en torno a eso seamos más atractivos también para los estudiantes. Beatriz, digamos, se nos va el tiempo, ya estamos pasados de hora. No sé si quieres cerrar tú o concluir o incidir en este tema que ayer estabas tú moderando en la mesa y bueno, fue un tema bastante polémico. Sí, bueno, vamos a ver si soy capaz, no sé qué he hecho, que ahora no me puedo poner la cámara. A ver. Te escuchamos por lo Bueno, me menos. escucháis por lo menos. Bueno, a ver, yo creo que la jornada de hoy ha permitido matizar un poco la jornada de ayer, ¿no? Ayer la empresa pedía una mayor colaboración entre universidad y empresa, y hoy creo que con estas estrategias que hemos puesto sobre la mesa y con las ponencias de todos los participantes hemos podido ver que hay maneras de poder acercar esa universidad a la empresa, igual que maneras, es muy importante que sepan la universidad qué es lo que necesita la empresa y que la empresa sepa qué es lo que está haciendo la universidad, y que no se quede solamente en un mito de decir, bueno, es que no hay relación entre nosotros, sino que realmente hay un interés real por ambas partes de que esa colaboración exista y tenemos los instrumentos y las herramientas necesarias para ello. Luego, por otro lado, es muy importante, además, en la propia jornada de la Semana Europea se nos pedía o se nos solicitaba desde la Comisión Europea, y es poder aplicar ese enfoque de género a estas jornadas, y creo que ha estado perfectamente representado con las intervenciones de los ponentes, especialmente con la de Beatriz y con ese programa que pretende pues, acercar ya la ciencia desde edades pues, muy tempranas en los colegios, donde la mujer pueda tener un papel preponderante. Yo creo que hemos podido un poco, pues bueno, cerrar el círculo que quedó abierto ayer en las jornadas y dejar claro que, bueno, pues que realmente esa relación universidad-empresa, ahora ya encontré el vídeo, es posible. Y no solamente es posible, sino que hay un interés real por ambas partes de hacerlo así, ¿no? Por la parte que me toca, brevemente,
Nosotros, como bien sabéis, somos Innovasturias, que apostamos por la innovación y como tal hemos visto por parte de la universidad un interés real en potenciar esa relación y esa innovación. Están trabajando además en identificar líneas estratégicas por temáticas de proyectos que puedan ser de interés y en el que la universidad con las empresas asturianas puedan ir en consorcio a conseguir financiación dentro del marco europeo en el que nos encontramos de los Next Generation, con lo cual puede ser además un momento clave para que esa colaboración sea aún más necesaria y más vistosa, ¿no? Para el futuro. Y por lo demás, yo por mi parte lo que quería comentaros, agradeceros a todos vuestra participación, tanto los ponentes como Juan Carlos, que tenéis todos una agenda apretada y que sé que es un esfuerzo muy grande poder estar aquí. Y si me permitís, voy a hacer un pequeño adelanto de la temática de mañana, como estamos haciendo todos los días. Mañana dedicamos la jornada a innovación, derecho y ciberseguridad, que los consideramos como 3 pilares complementarios para una proyección internacional exitosa. La jornada será de 9 a 10:30, recuperamos el horario de los días anteriores y tendremos como ponentes a Karin Brook, que es una consultora internacional que nos va a hablar precisamente sobre la importancia que tienen las patentes dentro de la innovación, José Luis Agarduy de Herrero Asociados y Miguel García Menéndez, que es el CEO de Azque Castro Alonso y vicepresidente del Arco Atlántico de Ciberseguridad y Entorno Digital. Así que esperamos que podáis participar y que nos acompañéis en la jornada de mañana también. No sé, Juan Carlos, cierra tú. Nada más. Muchas gracias a todas las personas aquí participantes. Tengo que decir que, bueno, se puso un poco, determinadas cualidades que se necesitan dentro del ámbito educativo. Hay que decir que las personas que están aquí, vamos, predican con el ejemplo todas, es decir, quiero decir, son personas seleccionadas en este sentido y bueno, nos gustaría que su ejemplo, desde luego, que fuera unánime, que todo el mundo fuera así. Todavía hay que trabajar en ese sentido. Y nada, pues nada, muchas gracias a todas las personas asistentes y bueno, que se queden con este mensaje de Beatriz, que hay posibilidades de concretar esa colaboración entre la universidad empresa y que Innovasturias, el club, es un camino que está tratando de hacer, que está tratando de intermediar y si alguien quiere saber algo más al respecto, pues que hable con Beatriz, que tiene cosas concretas que comentar. Muy bien. José Ramón, de Meta Industry, que es nuestro socio colaborador de la organización. ¿Quieres comentar algo o lo damos por cerrado? No. Yo creo que sería estropearlo. Bien. Es que no te he dado la palabra hoy y para que tuvieras presencia, por eso te... No. Muchísimas gracias, Patricia, pero bueno, muchísimas gracias. Pero no, nada que comentar por mi parte, Beatriz, y solo felicitar a los ponentes por la sesión y esperaros a todos, veros en la sesión de mañana, bueno, pues en este esfuerzo que estamos haciendo, pues por dotar de contenido y atraer temas interesantes en esta Semana Europea de la Industria que organizamos desde Asturias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana, gracias. Gracias. Un placer. Gracias, adiós. Gracias.